Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, yo soy Kairim y en este video vamos a hacer un beat al estilo Yamei y Deco. Vamos para allá. La canción que vamos a utilizar de referencia se llama Forever, la pueden encontrar en el canal de Deco y pues es una canción que tiene un tempo bastante arriba, entonces por eso este beat va a estar en un tempo de 213, la escala va a ser la menor, que son todas las teclas blancas, y aquí ya tengo los elementos que vamos a estar ocupando, que son arpegiadores, un lead y la batería. Vamos a empezar escuchando la progresión. Lo primero que voy a hacer es copiar el patrón así tal cual está y lo voy a pegar en este primer arpegiador. Aquí lo que haré es borrar la nota de hasta abajo, que era simplemente el bajo pero octavado para que sonara un poquito más gordo en el piano. Lo que debemos de buscar es un instrumento que tenga un arpegiador. Nexus, por ejemplo, lo tiene. Estoy utilizando este preset, el Classic Virus. Y lo único que tienen que hacer en cualquier sonido que ustedes quieran, si es que su VST tiene arpegiador, es irse a la parte de que dice ARP o Arpeggiator, va a decir en su VST también. Y aquí lo único que debemos de definir son dos cosas. La primera es hacia dónde se va a mover el arpegiador, es decir, cómo va a tocar las notas, si las va a tocar ascendentes, si las va a tocar descendentes, si las va a estar alternando, es decir, arriba abajo, o si va a hacerlo de manera aleatoria. Aquí yo, por ejemplo, activé la función que las tocara hacia arriba, o sea, de manera ascendente. Y lo segundo que debemos de definir es en qué figura va a tocarlo. Como este beat tiene un tempo de 213, es un beat súper elevado, los octavos van a sonar súper rapidísimo. Si por ejemplo el beat estuviera a la mitad del tempo, que sería más o menos 107, entonces yo debería de utilizar 16 avos o hasta 32 avos. Aquí la cosa es estar experimentando, pero lo que queremos es que dé una sensación súper rápida, súper movida. Entonces voy a mostrar cómo suena así y después voy a desactivar esta función de las notas ascendentes para que noten la diferencia. Ok, si yo desactivo esta función de notas ascendentes, se vuelve simplemente un transgate. Entonces no queremos eso, queremos que se muevan las notas hacia arriba o hacia abajo para que se defina un poquito más la progresión que estamos utilizando. Ahora pasamos al segundo arpegiador, que igualmente está saliendo de Nexus. Ya voy a mutear este para que podamos escuchar el segundo, y este lo estoy sacando de una expansión que se llama Andrómeda. Es este el preset y es lo mismo, irse al arpegiador y definir hacia dónde queremos que se mueva y en qué figura queremos que se mueva. Aquí, por ejemplo, está moviéndose de forma descendente. Entonces, vamos a tener dos arpegiadores, uno que va a tocar notas de manera ascendente y el otro que las va a tocar de manera descendente. Aquí la diferencia es que le estoy poniendo que toque 16 avos, es decir, va a tocar todavía más rápido. Esto es simplemente prueba y error para que estos dos arpegiadores en conjunto suenen bien. Entonces, vamos a escuchar esto solito y después los dos al mismo tiempo. Si yo, por ejemplo, le moviera el 16avo, lo pusiera un poco más lento, vamos a ponerlo en un cuarto para que noten mucho la diferencia. Entonces yo no quería eso, quería que sonara bastante rápido. Ok, entonces vamos a escuchar los dos al mismo tiempo. Ahora, los dos vamos a mandarlos a la mixer para poder ecualizarlos un poquito y que hagan de una vez espacio para lo que vamos a estar utilizando. Vamos con este primero.
Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a pasar al segundo. Aquí simplemente los abrí un poquito a la derecha y a la izquierda cada uno para que se escuche un poquito más grande la imagen estéreo. Entonces vamos a hacer una melodía. Para eso voy a utilizar un lead que está saliendo de igual una expansión que se llama 8-Bit Collection. Muy bien, aquí ya tengo la melodía que va a estar haciendo el lead. No he procesado absolutamente nada. Suena así. Lo único que hice fue componer la melodía y simplemente la octavé para que suene un poquito más gruesa. Ahora vamos a mandarla a la mixer. Y aquí lo que vamos a hacer es primero ecualizarla un poquito. Vamos a poner yo creo que primero un OTT, después ese Blood Overdrive. Vamos a poner una reverb. Muy bien, ahora vamos a escucharlo con lo demás. Perfecto, va sonando ahí bastante bien. Ahora vamos a pasar a hacer el clap, que el clap pues va a caer creo que aquí. No, acá en el 3. Vamos a subir el velocity. Muy bien, ahora vamos a dar clic derecho en los hi-hats y vamos a poner Fill Each 2 Steps. Y aquí vamos a hacer figuras bastante rápidas. Vamos a activar aquí las figuras bastante chiquitas. Aquí vamos a ver si funciona esto. Vamos a hacer una figura más chica. Aquí sí vamos a hacer una figura más chiquita y vamos a hacer que baje y que luego suba. Y vamos a ver.
así están bien. Ahora vamos a pasar a hacer el 808. Vamos a regresar por las notas de nuestro bajo y las pegamos en nuestro patrón del kick. Vamos a octavarlo hacia arriba. Yo creo que por aquí. Vamos a ver si funciona ahí. Bien, pues aquí ya tengo el 808. Lo que vamos a hacer es mandarlo a la mixer y vamos a escucharlo solito para que podamos procesarlo. Ok, lo primero que vamos a poner es un OTT. Este es un efecto gratuito. Y lo único que vamos a hacer es jugar aquí con estos parámetros. Ok, ahora lo que vamos a poner es una distorsión. Vamos a poner Camel Crusher, que igual es un plugin gratuito. Después vamos a poner un wider para abrir un poco la imagen estéreo que en este tipo de beats se ocupa. Pero mínimo. Después vamos a poner un EQ para quitar un poquito de la parte aguda. Antes. Después. Ok, y aquí es importante que el velocity esté a tope para que se sienta que pega un poquito más fuerte. Ahora vamos a regresar a los ARPs porque se escucharon un poquito secos. Vamos a poner reverb, igual que sea la de Curse Space. Vamos a subir aquí el low cut más o menos por ahí y vamos a bajar esto. Esta misma la voy a arrastrar y la voy a poner aquí en la segunda ARP. Simplemente para que se escuche un poquito más de profundidad en el beat. Y vamos a copiar el patrón del 808 y lo vamos a pegar en el kick. Y en el kick lo que haremos, ya que no queremos que se esté moviendo por todos lados, es Control A para seleccionar todo y después Alt K para que unifique todo en el 2.5. Y listo, vamos a dejar que haga exactamente los mismos golpes. Y entonces nuestro beat queda de esta manera. Pues sí quedó el beat del día de hoy, espero que te haya gustado. Antes de mostrarte el resultado final ya mezclado y masterizado, recuerda que si te gustó el video dale like, comparte con tus amigos, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video, que lo hago los miércoles y los domingos. Comenta, que eso me ayuda mucho para que YouTube vea que hay interacción y recomiende este canal a gente que no lo conoce. Y te invito a suscribirte, ya que nuestra meta más próxima son 3000 suscriptores y vamos a un poquito más de la mitad. Pues bueno, los dejo ahora sí con el resultado final. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.